Buen día, profesores y alumnos. Nosotros somos el equipo 6, el cual hablaremos sobre el microorganismo bacteriano denominado Treponema pallidum. Para iniciar tenemos una breve introducción sobre su importancia en la salud. El Treponema pallidum es una especie bacteriana de importancia médica, caracterizado por ser el agente etiológico de la infección de transmisión sexual denominada sífilis, provocando en la actualidad una morbilidad y una mortalidad de alto índice, a tal grado que progresa en distintas fases que culminan en complicaciones irreversibles, principalmente neurológicas y cardiovasculares. El orden taxonómico se clasifica en espiroquetales, en la familia Spirochaetaceae, en el género Treponema para obtener la subespecie Treponema pallidum. En cuanto a su morfología, es a base de una espiroqueta delgada con ondulaciones helicoidales, con espiras de 4 a 14 y extremos puntiagudos, y su tiempo de generación tarda entre 20 a 30 horas. Tiene un tamaño de 5 a 20 micras de longitud por 0.2 a 0.8 micras de espesor aproximadamente. En cuanto a su composición, presenta una capa mucoide externa con un efecto antifagocitario que inhibe el contacto con anticuerpos. No posee exotoxinas ni libera productos de actividad enzimática, y en las cepas virulentas contienen una película que envuelve a la bacteria para poderla proteger, así como también contiene filamentos axiales por 3 miofibrillas en los extremos afilados para darle movilidad en rotación y traslación. También posee una membrana externa anfolítica porque hay a su alrededor recubriéndose con proteínas del huésped. Posee una vecina apical que reconoce la fibronectina y hay un espacio periplásmico flagelar que tiene la capacidad para desplazarse en medios con una viscosidad elevada y motores flagelares. También contiene filamentos flagelares compuestos por múltiples proteínas como FLAB1, B2 y 3. Así como una capa de peptidoglicano que protege de la fricción y de la torsión producida por la rápida rotación flagelar, y una envoltura con hialuronidasa y adesina a fibronectina. Tras esta capa ya no hay otra de lipoproteínas y tiene una membrana citoplasmática. En el interior de las células se encuentran los filamentos citoplasmáticos y no se puede observar por medio de tinción Gram. Es una bacteria anaerobia y no se desarrolla en medios de cultivo bacteriológico debido a que es una espiroqueta muy fina. También es sensible a la desecación de 45 grados Celsius y es inactivada principalmente por agentes desinfectantes, así como también puede estar en suspensión por varios años a menos 70 grados Celsius con glicerol, y en sangre o plasma o suero se encuentra a 4 grados centígrados que inscriban en 48 horas. No se conocen los factores de virulencia del Treponema pallidum y muchos de sus antígenos debido a que no se ha podido cultivar bien. Sin embargo, a su falta de cultivo in vitro se conoce que hay un antígeno de género IgM, que va a ser por reacciones cruzadas en los antígenos de género y especie, que uno de estos va a ser un antígeno de Wassermann, una cardiolipina, una lectina, colesterol y que induce a la formación de reaginas. Ahora parte de la epidemiología se basa en la distribución y prevalencia mundial. En América Latina y el Caribe se estimó que alrededor del año 2016 había 2 millones de casos nuevos de sífilis y es considerada como una de las regiones con la tasa más alta a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, se estimó que alrededor de 131,000 embarazadas con sífilis estaban y 51,000 casos de sífilis congénita en la región del 2016. También un 40% de esa población de embarazos terminó en abortos espontáneos. La OMS estima que alrededor del año 2020 hubo 374 millones nuevas de infecciones de alguna de estas 4 ITCs como clamidiosis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Posteriormente se puede apreciar una gráfica donde está la distribución de la notificación de la clínica de sífilis a temprana edad o conforme al orden cronológico que va ascendiendo, donde podemos observar que tuvo mayor peso es que se presentó en varones,
Esto porque tuvieron mayores porcentajes y se presenta durante los 65 hasta los 45 como punto más alto de la enfermedad. Durante la evolución de su tasa a citis temprana, a sífilis temprana, se especifican por 1000 habitantes, donde en 2015 se tuvo un valor de 21.2 a diferencia del 2020. El microorganismo ingresa al organismo a través de las mucosas o por lesiones cutáneas, luego se disemina por el torrente sanguíneo y linfático y puede invadir múltiples órganos y tejidos. Una vez que el Treponema pallidum ingresa al organismo, se adhiere a las células endoteliales y las atraviesa para llegar a los tejidos subyacentes. En esta fase inicial de la infección, el microorganismo se multiplica y produce una respuesta inflamatoria aguda. Luego se produce una respuesta inmunitaria adaptativa que controla la infección en algunos pacientes, pero en otros el microorganismo puede persistir y producir daño tisular crónico. El ciclo replicativo de Treponema pallidum es todavía poco conocido debido a la dificultad de cultivar esta bacteria en laboratorios. Sin embargo, se sabe que el ciclo de vida de esta bacteria es complejo y consta de varias etapas. El Treponema pallidum es una bacteria extracelular que se adhiere a las células epiteliales y a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Una vez que la bacteria ha adherido a la célula huésped, comienza a invadir la célula y a multiplicarse en su interior. El Treponema pallidum se divide por fisión binaria, lo que significa que se divide en dos células hijas idénticas. El tiempo de división celular de Treponema pallidum es muy largo, lo que contribuye a su baja tasa de crecimiento y a su dificultad para ser cultivada en laboratorios. La respuesta celular y humoral en el curso de la sífilis está inducida principalmente por proteínas altamente inmunogénicas de los endoflagelos, tales como FLA-A, FLA-B1, FLA-B2 y FLA-B3. En la respuesta inmune a la infección por T. pallidum participan sobre todo las células dendríticas, los linfocitos CD4 y CD8 y los macrófagos. A medida que las células bacterianas se dividen y se multiplican, se liberan al medio ambiente y comienzan a infectar otras células huésped. A medida que se produce la infección, el Treponema pallidum comienza a producir una serie de factores de virulencia que contribuyen a su capacidad para invadir los tejidos y producir daño tisular. Una vez que la bacteria entra en el cuerpo, comienza a multiplicarse y a diseminarse por el torrente sanguíneo, como ya bien lo dijimos. De esto va a dar lugar a aparición de los diferentes síntomas y signos. La patogenia de la sífilis se divide en 4 etapas: primaria, secundaria, latente y tardía. En la etapa primaria, la infección se manifiesta como una lesión en la piel llamada chancro, que aparece en el sitio de la infección original y es una forma de la respuesta del sistema inmunológico ante la presencia de la bacteria. El chancro suele aparecer después de 10 a 90 días de la exposición a la bacteria y se presenta como una úlcera firme y elevada que no causa dolor ni comezón y que puede curarse en pocas semanas sin tratamiento. En la etapa secundaria, la bacteria se disemina por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y se manifiesta como una erupción cutánea generalizada, lesiones en la mucosa, fiebre, malestar general, linfadenopatía y síntomas neurológicos. La erupción cutánea se presenta como pequeñas manchas rojas que pueden evolucionar hacia pápulas, pústulas o placas de aspecto verrugoso. Estos síntomas también pueden desaparecer sin tratamiento en varias semanas, pero la infección persiste en el cuerpo. En la etapa latente, la bacteria permanece en el cuerpo pero no causa síntomas aparentes, puede durar varios años o incluso décadas. En la etapa tardía, la bacteria puede causar daño a diferentes órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los huesos y la piel. Los síntomas pueden incluir ceguera, parálisis, problemas cardíacos y lesiones destructivas en los huesos. En esta etapa puede ser muy grave y potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. El diagnóstico de la infección por Treponema pallidum se basa en una combinación de pruebas clínicas, serológicas y de laboratorio. Las pruebas serológicas se utilizan para detectar los anticuerpos producidos por el cuerpo en respuesta a la infección por Treponema pallidum. Esas pruebas incluyen la prueba de reagina plasmática, RPR, la prueba de anticuerpos fluorescentes treponémicos, FTA-ABS, y la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos, TPPA. La prueba RPR se utiliza comúnmente como prueba de tamizaje para la sífilis, mientras que la FTA-ABS y la TPPA se utilizan como prueba confirmatorias. También existen pruebas de diagnóstico directo para detectar la presencia del Treponema pallidum en muestra de sangre, líquido cefalorraquídeo o lesiones cutáneas, como la prueba de campo oscuro, la tinción de Wartin-Starry y la PCR. Además de las pruebas serológicas y de diagnóstico directo, también se pueden utilizar otras pruebas para el diagnóstico de la sífilis. Algunas de las pruebas incluyen análisis de líquido cefalorraquídeo,
Si hay sospecha de que la infección ha afectado al sistema nervioso central, se puede tomar una muestra de LSR para su análisis. Se puede detectar la presencia del treponema pallidum en el LSR utilizando las pruebas de diagnóstico directo como la PCR. Las pruebas de imagen. Si la sífilis ha afectado a otros órganos, se pueden utilizar pruebas de imagen como la radiografía, la tomografía computarizada o la resonancia magnética para evaluar los daños. Manifestaciones clínicas de sífilis. La sífilis se desarrolla por etapas y los síntomas varían con cada etapa. Sin embargo, las etapas pueden superponerse y los síntomas no siempre se presentan en el mismo orden. Se puede estar infectado de sífilis sin notar ningún síntoma durante años. En la sífilis primaria, el primer signo de sífilis es una pequeña llaga llamada chancro. La llaga aparece en el lugar por donde la bacteria entró al cuerpo. Mientras que la mayoría de las personas infectadas con sífilis presentan solo un chancro, algunas personas presentan varios de ellos. El chancro generalmente se presenta alrededor de 3 semanas después de la exposición. Muchas personas que tienen sífilis no notan el chancro porque generalmente es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o el recto. El chancro sanará por sí solo en un plazo de 3 a 6 semanas. En la sífilis secundaria, pocas semanas después de la recuperación del chancro original, se puede experimentar una erupción que comienza en el tronco, pero que acaba cubriendo todo el cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta erupción generalmente no produce comezón y puede estar acompañada de úlceras similares a verrugas en la boca o en el área genital. Algunas personas también experimentan pérdida de cabello, dolores musculares, fiebre, dolor de garganta e inflamación en los ganglios linfáticos. Estos signos y síntomas pueden desaparecer en pocas semanas o aparecer y desaparecer repetidamente durante un año. Sífilis latente. Si no se recibe un tratamiento para la sífilis, la enfermedad pasa de la etapa secundaria a la etapa oculta, que también es llamada latente, durante la cual no se tendrán síntomas. La etapa latente puede durar años. Es posible que los signos y síntomas nunca regresen o que la enfermedad avance a la tercera etapa, que es la etapa terciaria. En la sífilis terciaria, aproximadamente del 15 al 30% de las personas infectadas con sífilis que no reciben tratamiento se tendrán complicaciones conocidas como sífilis terciaria. En la etapa tardía, la enfermedad puede dañar el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. Estos problemas pueden ocurrir muchos años después de la infección original no tratada. Neurosífilis. En cualquier etapa, la sífilis puede propagarse y, entre otras cosas, causar daños al cerebro, al sistema nervioso y a los ojos. Sífilis congénita. Los bebés nacidos de mujeres que tienen sífilis pueden infectarse a través de la placenta o durante el parto. La mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas, aunque algunos experimentan una erupción en las plantas de las manos y en las plantas de los pies. Los signos y síntomas posteriores pueden incluir sordera, deformidades dentales y nariz en silla de montar, donde colapsa el tabique nasal. Sin embargo, los bebés que nacen con sífilis también pueden nacer prematuramente, morir en el útero antes de nacer o morir después del nacimiento. Complicaciones de la sífilis. Sin tratamiento, la sífilis puede causar daños en todo el cuerpo. La sífilis también aumenta el riesgo de infección por VIH y puede causar problemas durante el embarazo. El tratamiento puede ayudar a prevenir daños futuros, pero no puede reparar ni revertir los daños que ya han ocurrido. Dentro de las complicaciones se van a encontrar pequeños bultos o tumores. En la etapa avanzada de la sífilis pueden aparecer protuberancias, conocido como goma sifilítica, en la piel, en los huesos, el hígado o cualquier otro órgano. Las gomas sifilíticas pueden desaparecer después del tratamiento con antibióticos. Otra de las complicaciones son problemas neurológicos. Dentro de estos problemas neurológicos hay una serie de problemas en el sistema nervioso, incluidos dolor de cabeza, accidente cerebrovascular o ACV, meningitis, pérdida auditiva, problemas visuales incluida la ceguera, demencia, pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura, disfunción sexual en los hombres e incontinencia urinaria. También vamos a encontrar problemas cardiovasculares que pueden incluir dilatación e hinchazón de la aorta, la arteria principal del cuerpo y de otros vasos sanguíneos. La sífilis también puede dañar las válvulas cardíacas. Otra complicación es infección por VIH. Los adultos con sífilis de transmisión sexual u otras úlceras genitales tienen un riesgo estimado de 2 a 5 veces mayor de contraer el VIH.
Una llaga de sífilis puede sangrar con facilidad y proporcionar una manera sencilla para que el VIH entre en el torrente sanguíneo durante la actividad sexual. Y complicaciones en el embarazo y en el parto. Si una mujer está embarazada, puede transmitir la sífilis al bebé por nacer. La sífilis congénita aumenta considerablemente el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o muerte del neonato a los pocos días del nacimiento. El tratamiento de la sífilis se basa en la administración de una serie de fármacos antibióticos que tienen como fin eliminar la bacteria Treponema pallidum, que produce esta enfermedad infecciosa de transmisión sexual, con el fin de restringir sus manifestaciones clínicas y su evolución. Pero, ¿cómo es el tratamiento para la sífilis? Bueno, el tratamiento se instaura según el tiempo de evolución de la enfermedad y las manifestaciones clínicas que presenta el paciente en el momento del diagnóstico. El primer tratamiento de la sífilis es un antibiótico, la penicilina G-benzatina, en una única dosis o en varias, según la fase de la infección en el momento del diagnóstico, administrada por vía intramuscular. En todo caso, se pueden utilizar además otros antibióticos alternativos igualmente efectivos que se pueden administrar también en pacientes alérgicos a esta penicilina. Pero, ¿para quién está indicado? El tratamiento está indicado a todos los pacientes a los que se les diagnostica la enfermedad, sea cual sea la fase en la que se encuentren. Además, todas las parejas sexuales que han tenido un paciente diagnosticado de sífilis, ya sea en su fase primaria, en su fase secundaria o en su fase latente en los últimos 90 días, deben considerarse posiblemente infectados por la bacteria. Incluso si inicialmente en los análisis no se detecta presencia de enfermedad, si son seronegativos, por lo que deben ser tratados en todos los casos. El seguimiento y tratamiento se amplía a todos los contactos sexuales de los últimos 2 años de los pacientes a los que se les diagnostica una sífilis terciaria. ¿Y esto por qué se realiza? Bueno, el tratamiento se realiza siempre con fines curativos y para prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas con las que el paciente pueda mantener contacto sexual. ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento de la sífilis? Los riesgos del tratamiento de la sífilis van asociados a los posibles efectos secundarios derivados de la toma de los fármacos. En el caso de la penicilina puede aparecer hipersensibilidad, que son reacciones alérgicas, erupciones en la piel, picor, raramente reacciones alérgicas graves de un shock anafilíptico. Puede aparecer dolor en el punto de inyección, inflamación o infección local. También pueden haber alteraciones digestivas, como puede ser diarrea, náuseas, vómitos, aunque raramente una diarrea grave llamada colitis pseudomembranosa. Y por último, pueden aparecer alteraciones en las células de la sangre, en los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Para la preparación, el paciente no debe hacer una preparación especial para el tratamiento, salvo informar al médico siempre de las posibles enfermedades que pueda padecer, si realizar tratamientos farmacológicos crónicos o si presenta reacciones alérgicas a algún fármaco. Y la recuperación del tratamiento de la sífilis en el 50% de los pacientes se produce a las 6 horas del inicio del tratamiento, una reacción llamada reacción de Harish-Herxhey, que consiste en la aparición de fiebre, adenopatías, que es la inflamación de los ganglios del sistema inmune, dolor de cabeza, dolores musculares, taquicardia, que sabemos que es la aceleración del ritmo del corazón, y erupción cutánea. Esta reacción se produce por la destrucción de la bacteria en la sangre. Desaparece en 24 horas y se puede tratar con fármacos antitérmicos o corticoides durante 3 días. Se debe vigilar también otras posibles complicaciones derivadas de la administración del tratamiento, como posibles alergias, etc. El paciente puede tener la zona donde se ha aplicado la inyección durante los 2 primeros días algo dolorida. Y la efectividad del tratamiento se evalúa por la mejora clínica y mediante controles analíticos que se deben realizar a los 3, 6, 12 y 24 meses o cada 6 meses hasta que analíticamente se objetive la negativización de la enfermedad. Se considera que el tratamiento no ha sido efectivo cuando aparecen nuevos síntomas relacionados con la sífilis o si las determinantes analíticas no objetivan una disminución bacteriana en el organismo. Siempre que se realiza el diagnóstico de sífilis, hay que hacer también pruebas analíticas para determinar si además el paciente presenta infección por el virus del SIDA, el VIH, ya que frecuentemente estas infecciones pueden ir asociadas. La estructura química de la penicilina contiene un anillo tiazolindínico unido a un anillo betalactímico, una cadena lateral izquierda, que es la que da las diferentes actividades antibacterianas, y una cadena derecha que da las solubilidades de las penicilinas sódicas, potásicas, procáinicas y otras. Entonces, una vez entendido esto, podemos ver su mecanismo de acción, en donde la penicilina impide la síntesis de la pared de los microorganismos al inhibir la enzima transpeptidasa, acción que evita la formación del péptido glucano, y por lo tanto el entrecruzamiento de este que da rigidez y fuerza a la pared de la bacteria.
El peptidoglucano es un polímero formado por dos aminoazúcares alternantes, el N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Prevención. Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir esta bacteria, ni un método 100% efectivo. La única forma de prevenirla completamente es evitar el contacto con la piel o las membranas infectadas de quienes portan la bacteria y la abstinencia sexual. Pero si practicamos sexo, es importante saber que el condón es el único método anticonceptivo para disminuir el riesgo de contagio. Y debemos usarlo siempre en cada relación sexual y durante todo el encuentro para aumentar la posibilidad de protección. Tener en cuenta que el condón solo protege el área que cubre, por lo que si entramos en contacto con un chancro presente en una zona descubierta, podemos estar en riesgo de contraer la infección. Otra manera en la que podemos prevenir es teniendo una relación mutuamente monógama a largo plazo con una persona que se haya hecho pruebas y haya tenido resultados negativos para las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, esto no nos garantiza el estar protegido contra esta bacteria, por lo que la mejor opción siempre será la utilización de condón. Para prevenir la sífilis congénita, hay que hacerse el análisis de VDRL durante el embarazo, la cual analiza la sangre o el líquido cefalorraquídeo para detectar un anticuerpo que puede ser producido en personas que tienen sífilis. En caso de estar infectados, empezar el tratamiento. Es fácil de curar y hay formas para asegurarse de no contagiar a otras personas. Lo ideal es hablar con tus parejas sexuales y exparejas para comunicarles que tienes sífilis, para que también se hagan exámenes y reciban tratamiento. No tener sexo con nadie hasta que hayas terminado todo el tratamiento y las llagas causadas por la sífilis se hayan curado por completo. Tus parejas sexuales también deben tratarse antes de volver a tener sexo con otra persona o contigo. Una vez que hayas finalizado el tratamiento y vuelvas a tener relaciones, usa condón cada vez que tengas sexo. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer sífilis mediante las relaciones sexuales, anales, vaginales u orales, sin protección. Por eso es muy importante llevar a cabo la prevención.